Episodio 14. El telar. No existen las cosas en sí mismas. Todo aquello que nombramos como cosas emerge de una red de relaciones. Cada vez que el pensamiento realiza una afirmación, aparecen los objetos, las cosas, y simultáneamente el sujeto que las nombra. El sujeto perdura por la afirmación-confirmación continua del pensamiento que convierte en posiciones fijas, nudos en la trama, al flujo ininterrumpido de interacciones. En ese estado, este flujo solo puede organizarse a través del conflicto. Lo que llamamos realidad puede ser imaginada como un telar sin tejedor, un sistema global interactivo. Cada aparente elemento del sistema se define por su contraste con los otros, y esta trama de contrastes define y redefine a su vez el conjunto. En esta imagen de la realidad no existe ninguna entidad independiente, ningún factor que subsista por sí mismo independientemente de la totalidad. Solo hay campos de diferencias interactivas, es decir, solo existe el entrelazamiento de lo que el pensamiento habitual percibe como separado. Esta imagen ha sido utilizada por muchas de las tradiciones de entrenamiento perceptivo, usualmente llamadas iniciáticas, esotéricas, ocultas, etc. En el estadio actual del psiquismo colectivo, esta metáfora, así como la de la red, trama, rizoma, entrelazamiento, etc., está dejando de ser esotérica. Aparece de un modo aún disperso, pero cada vez más frecuente en el pensamiento contemporáneo. La polarización sujeto-objeto, inherente a la inteligencia tecnológica, condiciona no solo nuestra interpretación de los procesos en el nivel cognitivo, sino fundamentalmente nuestra manera de sentir y de actuar. El nivel de inteligencia con el que estamos identificados nos obliga a movernos en la trama interactiva del telar con una percepción distorsionada de él. Esta sensibilidad limitada condiciona inevitablemente nuestra acción y hace que, en esta dimensión, la trama se enrede, tense y apelmace y se generen en consecuencia, nudos que refuerzan nuestra certeza acerca de la existencia objetiva de las entidades autónomas. Las tensiones interactivas provocadas por los supuestos fragmentarios, tanto cognitivos como sensoriales, crean continuamente posiciones fijas que interrumpen el flujo espontáneo de información que circula en la red. Estas posiciones y el hecho de que deban ser definidas le dan a la trama la apariencia separativa que percibimos. A escala global, la percepción colectiva es la que crea el mundo que habitamos, o más bien la que anuda, tensa y separa, provocando interacciones necesariamente conflictivas, saturadas de dolor, sufrimiento e ilusión. No estamos diciendo esto de una manera teórica. La posibilidad de que el telar no se tense en el nivel humano depende del estado de los cuerpos que, condicionados por los supuestos perceptivos, participan de cada porción de la red. Supuestos separativos, contracción corporal, sensibilidad reactiva e interacciones sufrientes se retroalimentan en un movimiento único. En última instancia, el estado de nuestros cuerpos es el que determina las interacciones y coreografías humanas. La raíz de las cadenas. Es imposible dar cuenta de un movimiento más profundo que nos permita entrar en resonancia con el flujo global de la información
Si postulamos que en el inicio de toda cadena existe un sujeto independiente al cual se le presentan escenarios aleatorios con los cuales debe interactuar. Nuestro pensamiento habitual supone la existencia de una entidad independiente en el origen de todo proceso. Construye cadenas que nacen de una raíz que se ramifica progresivamente de manera binaria y crea innumerables sendas, las cuales, por más que se alejen cada vez más de la raíz, así concebidas son siempre líneas reductibles a ella. En ese sentido, el pensamiento es arborescente. Por eso se nos hace muy difícil no solo aceptar, sino siquiera indagar de qué manera nuestro cerebro configura las entidades que percibimos. El pensar con su sentir correspondiente es un nivel de procesamiento que no puede acompañar el flujo de información que circula por la trama sin distorsionarlo, por la simple razón de que fija excesivamente las distinciones que realiza. Al pensamiento le es muy difícil aceptar que distinguir no quiere decir separar. Esta incesante actividad separativa hace que la realidad se nos aparezca constituida por entidades u objetos independientes entre sí y a su vez como independientes del observador. Los seres que percibimos en este nivel nos encontramos necesariamente en un estado de fricción continua unos con otros, antagonismo, competencia, lucha por el poder, escasez, juegos de suma cero, etc. Desde este punto de vista, podemos pensar que este estado de fricción es el que crea el mundo de los objetos y la aparente existencia de entidades autónomas y permanentes. Es evidente que el modo de interacción dominante en este nivel de percepción no puede ser otro que el conflicto. Este estado de fricción se corresponde con el tipo de conciencia que denominamos yo. Podríamos decir también que en este nivel la conciencia no puede manifestarse de otra forma que como un yo, es decir, una conciencia en el centro de un sistema de coordenadas, una actividad inteligente que se concibe a sí misma como sujeto de todo aquello que entra en su campo de percepción y que debe protegerse sistemáticamente de toda información que altere su coherencia centralizada. En este nivel de procesamiento, los cuerpos, cerebros, quedamos inmersos en un oleaje de acciones y reacciones, cuyas corrientes poseen una inmensa profundidad temporal y permean la base animal que condiciona nuestra inteligencia. Este grado de excitación genera un torbellino de asociaciones que impide la captación de la información más global y compleja que circula por el entretejido vincular. Cada vez que un estímulo cruza el umbral de la protección, se activan mecánicamente en cada uno de nuestros patrones de reacción que limitan el caudal de información al cual podemos acceder y procesar. Si se incrementara la información en cantidad y complejidad, ésta superaría los umbrales de coherencia exigidos por el yo y alteraría irreversiblemente el sistema de coordenadas que lo ha fijado. Estos umbrales de coherencia implican un nivel de procesamiento pobre. Toda conciencia atada al centro de un sistema de coordenadas debe ser confusa en algún nivel. Necesita excluir imperiosamente cualquier información que no pueda coherentizar de inmediato y, sobre todo, realiza sistemáticos errores de niveles lógicos para reducir los contextos de información a aquellos que responden a sus exigencias de cohesión.
La hegemonía de estos circuitos simplificadores nos obliga a procesar información de manera contradictoria. Esto se traduce en una pérdida de sensibilidad enorme como consecuencia de la necesidad de excluir cualquier información que supere determinado umbral de complejidad. No somos conscientes de ello, pero esta sensibilidad necesariamente reactiva determina un horizonte más allá del cual nos es imposible registrar la existencia de cualquier información. Las conexiones neuronales cristalizadas en el yo expresan una inteligencia limitada, cuyas acciones desembocan inevitablemente en el conflicto. Su escasa plasticidad, sumada a sus exigencias separativas, contradicen estructuralmente la realidad del telar. Más allá de la inteligencia centralizada. En términos evolutivos, la repetición constante de experiencias sufrientes opera como un estímulo para el despertar de las capas más profundas del sistema nervioso. Esto hace que tarde o temprano aparezcan seres humanos con el potencial de rasgar el velo del horizonte anterior. Cuando esto ocurre, el cerebro puede atisbar la presencia de la trama que se encuentra por detrás de lo que hasta ese momento se le aparecía como el mundo de los objetos. Un mayor caudal de información comienza a circular por el sistema nervioso, relajando progresivamente los anudamientos y revelando una plasticidad capaz de generar cada vez más conexiones. En este largo proceso, el cerebro atraviesa por sucesivas crisis que eventualmente posibilitan la relativa desorganización de los circuitos centralizados que convergen en el yo. Esto permite destellos de una cualidad completamente diferente que, al no estar atada al foco del sistema de coordenadas, es no separativa. Por todo lo que dijimos antes, es evidente que la intensidad y profundidad de esta nueva sensibilidad-inteligencia en un ser humano dependerá del estado de sus contracciones corporales. Alborea así en el cerebro el tipo de conciencia que se percibe a sí misma como vínculo, la cual es algo muy distinta a la conciencia que se autopercibe como yo, sujeto, centro. En la medida en que el cuerpo-cerebro aprende a tolerar la doble organización de conciencia, centralizada y descentralizada a la vez, se crean nuevos circuitos y se hacen posibles percepciones de creciente complejidad, las cuales se encuentran inevitablemente en contradicción con las que provienen de las simplificaciones del pensamiento y su estructura dominante, el yo. La inteligencia vincular dispersa y descentrada es registrada por el cerebro de diferentes maneras. El foco yo, que hasta ese entonces era el centro casi exclusivo de sus operaciones, necesita menos atención. Si el cerebro capta físicamente que es tan solo una condensación particular de un campo de inteligencia que lo trasciende, advierte que ya no necesita defenderse desesperadamente para sobrevivir. Más allá de los terrores propios de su base animal, comienza a percibir una trama inteligente que manifiesta un profundo equilibrio dinámico para cualquier organismo sensible a ella. Una reticularidad materializada. Este es un estado perceptivo muy diferente a creer en la existencia de seres superiores que habrán de protegernos si cumplimos con sus instrucciones. Estas conductas se basan en ideas a las que el cerebro se aferra dentro de la dinámica miedo-control. En esos casos no ha habido ninguna alteración perceptiva real ni reorganización alguna de los circuitos neuronales.
El incremento de la sensibilidad que permite el registro de información previamente inexistente es algo enteramente diferente a la aceptación obediente de ideas. Si la captación física de la presencia de la trama ocurre realmente, se produce un terremoto en las raíces del temor. Este terremoto tiene el potencial de redefinir circuitos neuronales. Si esto sucede, es porque los umbrales interdependientes de miedo y control se han alterado realmente. A partir de ese momento, el cerebro, al principio de forma confusa y más tarde de una manera cada vez más efectiva, se da cuenta de que su tarea principal no es la de estar al servicio exclusivo de ese cuerpo del cual forma parte de manera inmediata. El cerebro registra sin sombra de duda, siente, que es parte de una corporalidad ampliada compuesta por innumerables organismos de los cuales debe atender y servir de la misma manera, a los cuales debe atender de la misma y servir de la misma manera que atendía y servía el cuerpo particular en el que está inmediatamente entramado. Esta aplicación es trasladada enseguida a la calidad y cantidad de atención que requiere el cuerpo o personalidad en relación con el mundo que creía haber construido autónomamente. Esta realización va liberando al sistema nervioso de su necesidad obsesiva de focalización y control. De esta manera se hace posible deshacer el exceso de circuitos ligados a la anticipación, la resolución de problemas y el diseño consciente e inconsciente de las estrategias de supervivencia y gratificación. Este aprendizaje revolucionario de soltar el mundo permite un aprovechamiento radicalmente diferente de la energía. Con más energía a disposición, el cerebro se dedica a aprender acerca de su verdadera estructura y funcionamiento, arriesgándose así a la completa desorganización de su estructura anterior. Es el nivel biológico, cuerpo-cerebro, no la persona, el que finalmente se da cuenta de que todo es percepción. El cuerpo es percepción del cuerpo, en el sentido de continua circulación de información. Los sistemas nerviosos terrestres no somos otra cosa que una reticularidad materializada. Debemos aprender a recibir y procesar cada vez más y mejor información a fin de optimizar el cuidado de nuestra base de sustentación, tanto humana como planetaria. En la medida en que nos desenredamos de los niveles de información simplificada, quedan a nuestra disposición actividades neuronales de finalidad extracorporal, fuera de foco, que operaban por debajo de la organización anterior, pero cuya información no estaba disponible por la preeminencia del sistema centralizado, sujeto. Cuanto más ricas sean las conexiones cuerpo-cerebro, más clara será su percepción de sí mismo como un telar. El incremento de las conexiones internas se traduce en la creciente riqueza y significación de las conexiones externas. En este punto, la vincularidad con todo lo que existe deja de estar en contradicción con la supervivencia del organismo particular. Percibirse a sí mismo como una entidad autosubconsciente y separada deja de tener el sentido absoluto que se le atribuía, y el universo comienza a aparecer como un entretejido de frecuencias del cual emerge la reticularidad materializada. A partir de ese momento, ésta puede comenzar a autopercibirse como un efecto o dimensión, derivada del vibrante entretejido de la inteligencia planetaria y de aquellas en las que se encuentra incluida. Fin del episodio 14.